Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy es un día especial en el que no nos podemos reunir cumpliendo las obligaciones de la presidencia de la nación y también por sobre todas las cosas para cuidar la salud de toda la población, pero aún así podemos compartir la palabra del Señor y también podemos estar unidos por lo menos a través de este medio. Y quisiera compartir en esta mañana y para esta ocasión en especial que estamos viviendo en todo el mundo, pero también en nuestro país, dos actitudes de vida que la palabra del Señor también nos enseña de su pueblo y que como Él ha cuidado de su pueblo, pero que no siempre su pueblo y la gente que puede estar escuchando la voz de Dios, que puede estar viendo las señales que Dios está haciendo, las sigue adelante. De manera que quisiera compartir dos actitudes que la Biblia nos enseña frente a las crisis mundiales o a las crisis nacionales como las que pasó la nación de Israel, y poder aprender en esta mañana de ellas, ponerlas en práctica y que de esta manera no solamente podamos obedecer a nuestras autoridades, que también la palabra del Señor dice que han sido puestas por Dios para nuestra bendición, sino también para cuidar nuestra vida y la vida de nuestras familias, como también la vida de nuestro prójimo, al cual el mandato del Señor es que debemos amarlos como a nosotros mismos. En primer lugar, quisiera hablar de aquellos que son desobedientes a la palabra de Dios, que son desobedientes a los mandatos de Dios, y Jesús los puso como ejemplo de aquellos que aún Dios habiéndoles hablado, Dios habiéndoles mostrado lo que va a suceder, actúan en desobediencia, poniendo en peligro, en riesgo su vida y la vida de sus seres queridos. Son aquellos que no aman su vida, no aman a Dios y son desobedientes a la palabra del Señor. Y Jesús los puso como un ejemplo de lo que significa una persona o un pueblo desobediente que no ama ni su vida ni ama a Dios, ni tampoco a su prójimo. En Mateo capítulo 24, versículos 37 y 38, tenemos el ejemplo que Jesús da acerca de este tipo de personas. Dice la palabra del Señor en el versículo 37, pero en aquellos días, repito, capítulo 24 de Mateo, en el versículo 37 dice la palabra del Señor: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y dándose y bebiendo y dándose en casamiento hasta que vino comiéndose y dándose en casamiento, como en los días de Noé, cuando Noé entró el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, esta palabra de Dios aquí, y cuando uno va a los capítulos 6, capítulo 5 y subsiguientes del libro de Génesis, uno puede ver allí más en detalle el relato de la construcción del arca y de la palabra de Dios dada a Noé, la razón por la cual Dios, enojado con el hombre, airado contra el hombre, decide destruir a todo ser viviente en aquel momento y ordena a Noé construir un arca para que pudiera él y otros subir y salvar su vida. Mientras que, como dice el Señor Jesucristo aquí, muchos viendo lo que estaba haciendo Noé, siguieron como si nada hubiera ocurrido, como si nada hubiera a ocurrir después. Y digo ocurrido y a ocurrir porque si seguimos el relato de la palabra del Señor, durante
parecería que la construcción del arca duró casi 100 años, y muchos estuvieron viendo todo esto y seguramente burlándose y mofándose de este hombre que era obediente a la palabra de Dios y que se preparaba para el momento de la crisis que iba a venir sobre la humanidad de ese momento, que se preparó para esperar el momento en que llegara ese diluvio, y mientras que otros se mofaban, se burlaban, y como Jesús los pone luego en el Evangelio de Mateo como ejemplo de lo que es el desobediente a Dios, el inconsciente que sabiendo lo que va a ocurrir continúa como si no ocurriese ni fuera a ocurrir nada, comían, bebían y se casaban, dice el Señor, y se daban en casamiento. Hay dos principios acá que yo quiero mencionar, muy breves, en esta crisis que se ve en la humanidad y en la antigüedad y que quedó registrada en la palabra del Señor como palabra de Dios también para nosotros y nuestra enseñanza. Y es que en primer lugar Dios les avisó lo que iba a ocurrir, en segundo lugar Dios les advirtió, en tercer lugar Dios les dio tiempo para que se prepararan para ese momento, y en cuarto lugar lo que había de ocurrir ocurrió, y Jesús lo menciona en el Evangelio de Mateo. Se estaban casando, dándose en casamiento, bebiendo, y vino el agua y se lo llevó a todos. Realmente en estos días lo que podemos ver es que muchos tienen esta misma actitud de no amar su propia vida, de no amar la vida de sus familiares, de no amar al prójimo, de no amar a Dios, de no escuchar la voz de Dios, hablándonos a través de señales de con lo que está ocurriendo, y de prepararnos para afrontar los peores momentos y afrontar aún estos momentos que estamos viviendo en medio de esta crisis del coronavirus, en medio de este virus que está matando a tanta gente en tantos lugares del mundo. Es importante la gracia del Señor general sobre esta nación en este momento, porque si esto empezó en el norte del planeta, nosotros podemos ver claramente que hemos podido tomar medidas con anterioridad a que llegue la mayor crisis y prepararnos para enfrentarlo de la mejor manera, es decir, siguiendo estos principios que la palabra de Dios da aquí, es decir, la advertencia, el tiempo, el prepararse. Es decir, sin embargo, muchos los vemos hoy en los medios de televisión, en los medios de difusión, paseando las mascotas, yéndose a pasear, y también aún como hemos visto en los medios de televisión, en los medios de comunicación anoche, bebiendo y festejando como si nada fuera a ocurrir. Es triste, pero real, y así como ocurrió con el diluvio, así ocurrirá en este momento si muchos no prestan atención a las señales que estamos viendo. No sabemos si estas son señales antes de que venga el día del Señor, la segunda venida del Hijo del Hombre, pero que estamos en medio de una crisis en la que Dios nos enseña a través de su palabra principios muy claros para enfrentarlo. Cuando hay advertencias, cuando hay tiempos para prepararnos, cuando hay modos de prepararnos para enfrentar una crisis y poder salir airosos. Es decir, mucha gente está haciendo lo contrario, no amando a Dios, no amando al prójimo, no amando su vida, no amando la vida de sus familiares y poniendo en riesgo la vida y la salud de todos. Hay un segundo ejemplo que, por ser quizás más largo, no lo voy a estar leyendo, pero lo vamos a encontrar en el capítulo 12 de Éxodo, que es donde se comienza a describir la institución de la Pascua. Allí hay otro momento de crisis en la humanidad, un momento en el que la humanidad de ese tiempo, especialmente y particularmente en la vida de la nación de Israel. Es decir, allí Israel está bajo el poderío del imperio egipcio, del gobierno egipcio, en circunstancias absolutamente difíciles, imposibles quizás hasta de describir hoy, de esclavitud,
las palabras del Señor son claras a Moisés en el capítulo 3, cuando el Señor dice: oído el clamor de mi pueblo, y Dios decide cómo asistirlo. Y aquí también tenemos algunos principios para observar. Allí en lo que se conoce como la salida de Israel de la esclavitud en Egipcio, en medio de esa crisis tan terrible que estaban viviendo como pueblo, es decir, hay algunos principios también muy claros. Debían encerrarse en sus casas, es decir, matar el cordero preparado, es decir, pintar los dinteles de las puertas con la sangre, porque pasaría el ángel de la muerte y todo primogénito habría de morir. Es decir, vienen atravesando ellos muchas pestes, muchas plagas anteriormente a ese momento. Dios va a librarlos, pero también les da en este caso algunos principios para observar. Y un principio fundamental era no solamente el de matar el cordero y pintar los dinteles de la puerta con la sangre como simbólicamente lo que sería la sangre del Señor Jesucristo y nuestra liberación del pecado y de la condenación, sino que debían quedarse en sus casas. Es decir, cuando pasara el ángel de la muerte, todos ellos tendrían que estar dentro de sus casas para poder también salvar sus vidas. Y creo que este es otro principio que la palabra de Dios nos enseña. Es decir, no estamos en Egipto, no venimos de atravesar las 10 plagas, pero sí estamos en medio de una peste, es decir, de un virus mundial que está matando a gran parte de la humanidad. Y en este momento en que tenemos una directiva clara de quedarnos dentro de nuestras casas, es decir, no tenemos los dinteles pintados con sangre de cordero, pero están nuestras vidas lavadas con la sangre de cordero. Y quisiera que pudiéramos nosotros escuchar en este momento también la voz de Dios. Quédense en sus casas. Quizás escuchamos la voz del presidente o un decreto, pero en esta ocasión es para nuestra salvación. Y nuestra salvación, la salvación de muchos de su vida, no me refiero a la vida eterna, sino a la vida misma, la vida de nuestras familias, la vida de nuestro prójimo, es la de quedarnos. La solución, la mejor vacuna en este momento es quedarnos en nuestras casas, el ser obedientes a las señales que Dios nos da. Son dos ejemplos que quizás no tienen que ver para muchos con el coronavirus, pero son dos ejemplos de crisis que pasa el pueblo en medio de la antigüedad, en donde se ven dos claras actitudes. Una es la de desobediencia y la otra de obediencia. Una es la de no amarse a sí mismo, no amar a su familia, no amar al prójimo y no amar a Dios. Y la otra es la de amar a sus seres queridos, amar su propia vida, amar al prójimo, porque podían reunirse, en el libro de Éxodo nos enseña que hasta podían reunirse con su vecino y pasar la noche y esperar, es decir, pero quedándose en casa. Que esta breve reflexión que hemos tenido en esta mañana, porque no nos podemos reunir como iglesia en el templo para celebrar nuestro servicio a Dios, nos ayude a recordar que siempre tenemos la palabra de Dios guiando nuestras vidas y que tenemos un momento apropiado también hasta que esto se resuelva, de poder comunicarnos, leer la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios y poder ponerla en obediencia. Que Dios les bendiga mucho.